Muy bien, hoy en la clase de Teología del Antiguo Testamento vamos con otro tema que es el tema de la antropología veterotestamentaria. ¿Qué significa eso? Es sencillamente la manera en que se ve al ser humano y los elementos constitutivos de él en el Antiguo Testamento. Por eso hablo de antropología veterotestamentaria. Recordemos que el concepto de veterotestamentario es un sinónimo de, de Antiguo Testamento o también es un sinónimo de paleotestamentario o paleotestamento. ¿Por qué le doy esos diferentes nombres? Porque uh, es muy posible que nosotros veamos en en algunos libros, en algunas teologías, esas dos palabras, veterotestamentaria o paleotestamentaria, hablando de la teología. Entonces, para que nosotros sepamos de qué está hablando o a qué se refiere. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta ese concepto. Muy bien, voy a compartir una pantalla con unas diapositivas que tengo acá del tema de la antropología veterotestamentaria. Y cuando hablamos de eso, vamos a ver entonces que vamos a trabajar temas, por ejemplo, como lo que es la carne, lo que es el concepto de carne en el Antiguo Testamento, lo que es el concepto, por ejemplo, de corazón, de espíritu, de alma, todos esos que son elementos constitutivos del ser humano en el Antiguo Testamento. ¿Listo? Y entonces empecemos diciendo que, cuidado, hay obviamente una diferencia, diferenciar en el ser humano un aspecto espiritual interior y otro corporal. eh, Eso es normal y eso aparece desde los primeros dos relatos de la creación, es decir, Génesis 1 y Génesis 2. Eso es un elemento constitutivo muy normal en la Biblia y específicamente en el Antiguo Testamento, que es lo que nosotros estamos trabajando. Pero, ¿cuál es la gran diferencia entre la manera de ver al ser humano en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Cuidado, en el Nuevo Testamento se ve a un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu, y la connotación bien interesante es que entre esos dos, digamos, partes, o entre esas dos partes, hablando de lo material y lo inmaterial. Y cuando hablo de esas dos partes, lo material y lo inmaterial, entonces lo inmaterial estaría, digamos, como compuesto por el espíritu y el alma. Entonces, fíjese, se puede hablar de un ser tripartito en el Nuevo Testamento como un ser constituido como cuerpo, alma y espíritu. O algunos van a plantear solamente dos partes constitutivas, la inmaterial y la material. Y reitero, teniendo en cuenta la parte inmaterial constituida por el alma y el espíritu. En el Antiguo Testamento también hay eso. Hay, reitero, hay sangre, carne, hay eh, espíritu, alma, eh, corazón, riñones, en fin. Pero en el Nuevo Testamento hay una oposición muy fuerte entre esa parte material y la parte inmaterial. ¿Dónde? En el Nuevo Testamento. Es decir, para los griegos está en abierta oposición la parte material de la parte inmaterial. Es decir, lo que es espíritu y alma están en una lucha continua con el cuerpo. Y para los griegos el cuerpo es malo y el alma está para ellos en una continua lucha por intentar, digamos, liberarse del cuerpo. Por eso cuando Pablo les está hablando a ellos de un cuerpo renovado, eso les cae a ellos muy mal porque dicen, bueno, nosotros cuánto tiempo llevamos intentando librarnos de este cuerpo y ahora este viene y nos dice que no nos vamos a poder librar, sino que este cuerpo va a ser transformado. No, no, eso no nos sirve, porque para ellos es el cuerpo, es el que se encarga de todo lo malo, es como la dirección a todo lo malo, mientras que la parte inmaterial compuesta por el alma y el espíritu se encarga como de aquellas
aspectos o cualidades y características del ser humano nobles, éticas, morales, en fin, ¿ya? De hecho, ¿se acuerdan ustedes la famosa narrativa del cochero? ¿Se acuerdan el cochero que va montado entonces en una carroza alada por dos caballos? Y hay un caballo blanco y hay un caballo negro. Y si esta persona es mala, entonces es porque el caballo negro está influenciando sobre esa persona. Y si esa persona hace actos buenos y todo ese asunto es porque el caballo blanco está influenciando en las actitudes y de características y decisiones de esa persona. Entonces, todo eso, digamos que se tiene que tener muy en cuenta en una diferenciación que se tiene del ser humano de manera integral entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Reitero, en el Nuevo Testamento de ninguna manera hay como esa amistad, sino que hay es un antagonismo entre la parte material y la parte inmaterial. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no. En el Antiguo Testamento no se va a encontrar una oposición entre alma y cuerpo. No se va a encontrar ni tampoco esa concepción tripartita que se encuentra en el Nuevo Testamento. Reitero, sí en el Antiguo Testamento vamos a poder distinguir en algunos momentos qué es o de qué se encarga el alma, el espíritu y la carne. Sí se va a poder ver, pero no reitero esa distinción como algo que es enemistad entre una y otra cosa, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Esa es una gran diferencia entre los dos testamentos refiriéndose al ser humano. En el Antiguo Testamento las funciones psíquicas están unidas a las funciones físicas y esas funciones físicas pues se localizan en los órganos que forman parte del cuerpo, ¿ya? Y esos órganos se alimentan a la vez de la fuerza vital que los anima, que es ese espíritu del Señor, ¿ya? Entonces, no se puede hacer como esa diferenciación, como si lo inmaterial fuera algo por allá extraño y lo inmaterial y lo material, entonces por otro lado, no. En el Antiguo Testamento, el hombre es todo bueno o es todo malo, ¿ya? Reitero, en el Antiguo Testamento el hombre es todo bueno o todo malo, pero la verdad es que si vamos a eso, en el Antiguo Testamento el hombre es bueno, porque recordemos lo que dice la Biblia desde su primer capítulo. Y vio Dios que era bueno. Y crea al ser humano y vio Dios que era bueno. Y hace en la creación y vio Dios que era bueno. Y lo repite muchísimas veces. Y vio Dios que era bueno. Entonces, en el Antiguo Testamento el hombre no es malo. Es una creación de Dios y por lo tanto es bueno. Claro, obviamente sabemos que existe la maldad en el ser humano, pero reitero, no es que ese hombre tenga un cuerpo bastante lamentable que no le permite, digamos, relacionarse con Dios. No, es absolutamente todo. El cuerpo y el alma que quieren acercarse a Dios y el espíritu o sencillamente que no quieren acercarse a Dios. Un primer elemento que vamos a ver de las partes constitutivas del ser humano en el Antiguo Testamento es el concepto de carne, carne en el ser humano. El término para carne en el hebreo es el término basar, es la letra Bet, la letra Sin y la letra Resh para los que siguen el hebreo, basar. Y el ser humano es un ser de carne, esa es, digamos, como la parte constitutiva más externa del ser humano, ¿listo? Y ese término en la Biblia, el término basar, se utiliza, digamos, como sinécdoque para todo el ser humano, ¿ya? Por ejemplo, inicialmente el término basar se designó para hablar de la piel, ¿ya? Y la carne, ese concepto de basar, es lo que el ser humano tiene en común con los otros seres vivos, es decir, con los animales. Los animales también tienen carne, ¿ya? El ser humano también tiene carne desde esa perspectiva. Pero también por otro lado, en la Biblia se hace una distinción entre carne y huesos. Por ejemplo, mire lo que dice en el Salmo 102, versículo 5. Aquí utiliza este término, Salmo 102, versículo 5, dice así: por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Aquí entonces se hace, reitero, una distinción entre huesos y carne, porque más adelante vamos a ver que el concepto de huesos
es algo también diferente a lo de carne y tiene su propio vocal, su propio vocablo y todo este asunto. Pero también, por otro lado, aunque se hace distinción entre carne y hueso, en la Biblia también se utiliza el cuerpo o la carne como sinécdoque, es decir, recordemos que la sinécdoque es una figura literaria que utiliza el todo por la parte o la parte por el todo. En este caso, entonces, la sinécdoque tiene que ver como la totalidad del cuerpo, o se utiliza para hablar de la totalidad del cuerpo. En textos, por ejemplo, como Primero de Reyes 21-27, busquémoslo rápidamente. Primero de Reyes 21-27. O también puede ser Segundo de Reyes 6:30. Primero de Reyes 21-27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Fíjese que aquí utiliza como una sinécdoque, reitero, para tomar el todo por la parte o la parte por el todo en este caso, es decir, tomar la palabra carne para referirse a la totalidad del ser humano. Igual pasa en Segundo de Reyes capítulo 6, versículo 30, en Job capítulo 4, versículo 15 también, y Proverbios 4:22, que también utilizan esos mismos textos o ese mismo concepto de carne para referirse al ser humano en su totalidad. Mire lo que dice el 4:15 de Job. Me sobrevino un espanto y temblor que estremeció, bueno, todos mis huesos. En algunas traducciones muy seguramente dirán que estremeció toda mi carne. Es también algunas características que se verán del texto bíblico así. Muy bien. La carne en el texto bíblico es, entre otras cosas, el lugar de asentamiento de las facultades espirituales, también de los apetitos carnales. ¿Por qué? Porque tanto las facultades espirituales como los apetitos carnales, ambos van a estar ligados al cuerpo, ¿correcto? Y por lo tanto, entonces se van a trabajar desde esa perspectiva. Por ejemplo, la carne en la Biblia, en el Antiguo Testamento, puede consumirse por el deseo del Señor. Eso lo dice Salmo 84:2. Leámoslo rápidamente. Salmo 84:2 nos dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón, cuidado, y mi carne cantan al Dios vivo. Entonces, otro aspecto importante de la carne es que la carne puede estar anhelante, deseosa del Señor, como bien lo plantea este texto. Y la carne también en la Biblia es ese lugar o esa parte del cuerpo que también puede alegrarse, ¿ya? Salmo 16:9. Aquí nosotros en este estudio de la antropología veterotestamentaria nos vamos a enterar de que en el Antiguo Testamento se va a atribuir al ser humano o a diferentes partes constitutivas del ser humano cosas que en la actualidad no. Recordemos que es una época precientífica. Recordemos que ahí no hay, digamos, un estudio sistemático, razonado, digamos, de lo que son los procesos psíquicos o los procesos emocionales o los procesos corporales. Ahí, por ejemplo, en la Biblia, nosotros vamos a ver que muchas veces se va a hablar de que se siente miedo con las entrañas, o se ama con las entrañas, o que se piensa con el corazón, ¿ya? Entonces, ¿por qué razón? Porque obviamente, reitero, todavía no hay una antropología, digamos, sistematizada de manera científica, ¿ya? Organizada, no la hay. Entonces, aquí hay que lidiar con esos conceptos y recuerden que la materia se llama Teología del Antiguo Testamento. Ya en algunos momentos habría que ir al Nuevo Testamento para plantearse algunas funciones de algunos órganos físicos, pero de todas maneras también en el Nuevo Testamento hay situaciones en las cuales, por ejemplo, muchas veces la Biblia habla de que un espíritu mudo o un espíritu ciego o el espíritu que echa a la persona en el fuego y en el agua, en fin, qué sé yo. Y cuando uno va a ver esos, digamos, esos casos, cuando los va a estudiar a la luz de la medicina,
uno dice, no, realmente no, eso no era un espíritu que lo tenía ciego. De hecho, muy seguramente habrá casos en los cuales una persona está ciega por un espíritu inmundo, pero no todos los casos. O, por ejemplo, reitero, cuando en algunos eventos eh, eh, se puede distinguir de que una persona estuvo, digamos, como con un ataque epiléptico, por decir algo, pero la Biblia habla del espíritu que lo atormenta. Reitero, ¿por qué sea eso? Porque es una época precientífica, donde no se sabe a ciencia cierta por qué viene X enfermedad. Y la verdad es que la explicación más adecuada para estas teologías de ese momento es que eso es un espíritu, eso es un ser espiritual maligno que lo tiene atormentado de esa manera. Pero que en la actualidad se podría saber que efectivamente no era un espíritu, era sencillamente una condición física, genética, una enfermedad crónica, en fin, cosas así, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta, si eso es en el Nuevo Testamento que persiste esa perspectiva, imagínense en el Antiguo. En el Antiguo también se va a ver, digamos, esos conceptos, así que en la actualidad digamos, se van a decir desde la medicina o de otras áreas de conocimiento, no, realmente no es así. Roland, ¿quieres preguntar algo? Sí, pastor, pues una pregunta que me causa curiosidad, ¿no? Hablando del tema que está tocando ahorita, de que se le achacaban a los espíritus ciertas enfermedades y ciertas situaciones. ¿Y qué pasa, pastor, hoy en día con esos temas de la brujería, que se dice que se toma el espíritu de la persona y se domina o se maneja? ¿Eso es algo verídico o eso es algo sin fundamento? Eh, no, eso es algo verídico, pero el problema es generalizar. El problema es generalizar. Ah, por ejemplo, yo les decía en una clase anterior cuando vimos el concepto de Satanás, que viéramos una película colombiana que se llama Satanás. Esa película me encanta, es un poco cruda, se la recomiendo. Sí, Esa me se, la vi. ¿la viste? Es un poco fuerte, ¿cierto? ¿Y Ujú. por qué les dije que se la vieran? Porque obviamente sí se puede saber que, digamos, aspectos, por ejemplo, como la influencia demoníaca en una persona o influencias de brujería y todo ese asunto, eso es verídico, eso existe. El problema es que no se convierta en nuestra justificación para absolutamente todas nuestras deficiencias como ser humano. A este diablo cochino me hizo pecar, ¿ya? O de pronto, digamos, una relación de pareja que ya no funciona y entonces es que le hicieron brujería, es que le hicieron un trabajo, perdón. Miremos las situaciones como pareja, ¿ya? Antes de ir a eso. Entonces, no terminemos culpando ni a Satanás, ni a la brujería, ni a los demonios absolutamente de todo, ¿cierto? Sino que nosotros tenemos que mirar dónde está nuestra responsabilidad y en qué porcentaje está esa responsabilidad en el ser humano. Tenemos que tener cuidado. Ahora, por otro lado, hablaba con una persona la clase en la semana pasada precisamente de que me decía X persona satanista y yo le decía, bueno, y esos satanistas, eh, eso es un remedio, eso realmente es, discúlpeme la expresión que voy a decir, eso es una estupidez a esos que hacen, digamos, rituales que le quitan la cabeza a la gallina y que el gato muerto y todo eso, que sabemos que existe. Pero yo le decía, los mayores satanistas del mundo, esos no andan haciendo ritos de esos, ni andan haciendo brujerías así con eso. No, los mayores satanistas del mundo son esas personas que están encargados del sistema económico mundial que se llama neocapitalismo. Son los encargados de manejar la Organización Mundial de la Salud, el Club de París, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Esos son los verdaderos satanistas, son esos que crean estas pandemias como la que estamos viviendo del COVID, que cuántas personas han muerto. Entonces tenemos que ver
el actuar demoníaco, pero desde perspectivas más amplias, ¿ya? O sea, toda persona que está ideando matar a los seres humanos o destruirlos con una hambre y una sed económica, política o de poder, esos son los verdaderos satanistas. Esos no se llevan, digamos que está la bruja del barrio que le mandan a hacer un trabajo para que se haga, para que le haga, digamos, o X o Y persona se enamore o se desenamore. Pero digamos que esas personas tienen una injerencia mínima en el grueso de la población mundial. Pero estas otras personas de las que le estoy hablando, esas personas sí tienen muchísima injerencia en la población mundial, ¿ya? Entonces son esos, por ejemplo, como ese señor George Soros, este señor Bill Gates. O sea, son gente que se están llevando por delante muchísimos millones y millones de personas, ¿ya? Son personas los que están detrás manejando los hilos de la famosa agenda globalista o agenda 2030. No sé qué tanto conozcamos de ese concepto. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta. Esos son los verdaderos satanistas que hay en el mundo, instrumentos del enemigo Satanás para dañar. Entonces, con base en esa pregunta que me haces, hay que empezar a sopesar realmente si hay una influencia demoníaca, pero esa influencia es mucho más fuerte y mucho más aceptada, curiosamente. Es que, mire, se necesita realmente ser un instrumento de Satanás para, por ejemplo, para ser dueño de un banco. Y usted los ve escoltados a, con las mejores casas, con las mejores fincas, con vidas de reyes, pero estos son instrumentos de Satanás porque están contribuyendo con todas sus filosofías económicas a la destrucción, al homicidio de muchísimos seres humanos. Por ejemplo, los que manejan o los que patrocinan los alimentos transgénicos, los que patrocinan las guerras en el mundo, esos son los verdaderos satanistas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta ese concepto. Preguntas. Y bueno, me estaba rondando la cabeza, ¿no? Bueno, con estas clases de verdad que estoy como en un, bueno, no para mal, ¿no? Sino que pues donde uno vive y uno está acostumbrado de una manera de evangelizar y llevar el evangelio. Y justamente ayer me encontré con dos personas y, o sea, de esta perspectiva como que le cambia a uno el evangelio, pero no puedo como, por ejemplo, la forma de ahora de llevar el evangelio antes, bueno, sí, evangelizar, pero debe de ser de otra manera, ¿no? Estoy como confrontada o no sé cómo iniciar o replantearme, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, es una cultura que es diferente, ¿no? Que hay todo eso que se está hablando y que no le puedes llegar así nomás. Sí, ¿no? Y como que te hace replantear una nueva, Eso está bien. a las personas, ¿no? Muy bien, hay que replantearse. Usualmente, ¿cuál es la manera de evangelizar? Nosotros usualmente equiparamos evangelización con proselitismo. Entonces, el proselitismo es yo necesito conquistarte para mi religión, pero no solamente para mi religión, sino para mi denominación, ¿correcto? Porque, entre otras, nos enseñaron que la única denominación que decía era la verdad era la nuestra y que los únicos que nos vamos a salvar somos los de nuestra denominación y todas las denominaciones plantean lo mismo, ¿ya? Pero resulta que Dios no hizo convenio ni contrato, ni ha firmado contrato de exclusividad absolutamente con ninguna persona, ¿ya? Ni con ninguna denominación. Somos nosotros los que atrevidamente nos adueñamos de Dios y como que le queremos decir a Dios quién realmente se salva y quién no, desde nuestra perspectiva. Pero eso no es así. En la actualidad, digamos, la evangelización tiene que ver es con, ojo, la divinidad, y fíjese que hablo es de la divinidad. La divinidad tiene unos principios universales. La evangelización debe ser de que el ser humano
atienda esos principios universales y que los practique. Y por otro lado, hacerle caer en cuenta al ser humano que infortunadamente nosotros redujimos el actuar de Dios en el ser humano a una religión, ¿cierto? A una religión a la cual yo acudo 2 veces a la semana, 2 horas cada vez que voy, pero no es correcto. El proyecto de Dios para el ser humano incluye absolutamente todas las áreas, incluye el área política, económica, ética, moral, espiritual, intelectual, familiar, social, antropológica. Es decir, el proyecto de Dios, lo que Dios tiene pensado para el ser humano, abarca todas esas áreas, ¿ya? Entonces, es un tremendo reduccionismo el hablar solamente desde la perspectiva de la perspectiva de la religión. No, eso no es correcto. Entonces, el replanteamiento tiene que empezar por ahí. No hablar de Dios con un nombre, Jehová o Yahvé, porque ya sabemos que ni siquiera esos son los nombres de él, ¿cierto? Ni tampoco decir Alá, porque hay un solo Dios, hay un solo Dios. Entonces hablar de la divinidad en ese aspecto y hablar no de principios dogmáticos que ha construido el ser humano, sino hablar de principios divinos, que son principios universales. Los principios divinos son principios que se aplican a todo ser humano en cualquier parte del mundo, en cualquier época de la historia. Son principios perennes que, si bien estuvieron vigentes por allá en la época de Abraham, de Isaac y Jacob, y en la época de David, también están vigentes hoy y estarán vigentes en 200 años adelante. Entonces, a la gente hay que hablarles de esos principios. Entonces, y otro aspecto que ya le comenté es el aspecto de ampliar un poco más el espectro con el cual Dios quiere trabajar con el ser humano. No solamente lo religioso, lo ético, lo moral o lo espiritual, sino, reitero, lo económico. ¿Cuál es el proyecto económico que Dios tiene para el ser humano? ¿Tiene uno? Sí, sí lo tiene. ¿Cuál es? Investiguémoslo en el texto bíblico. ¿Cuál es el proyecto político que Dios tiene para el ser humano? ¿Cuál es el proyecto que Dios tiene para el ser humano en cuanto a lo alimentario? ¿Son los alimentos transgénicos? No. ¿Cuál es el proyecto político que Dios tiene al ser humano en cuanto a la utilización de energías, en cuanto al cuidado del medio ambiente y a una ecoteología? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, infortunadamente, nosotros como iglesia no lidiamos con esos conceptos, ¿ya? Pero hay que lidiar con ellos. Entonces, ¿por qué? Porque todas esas áreas tienen que ver con el ser humano del que estamos hablando hoy, y por lo tanto hay que continuar con esos procesos así, un poco más ampliamente, un poco más holísticamente. Entonces uno lo que pretende en este momento es llevar a la gente a una ¿qué? A una relación con Dios, a una relación, no tanto a una religión, sino a una relación, no tanto a la religiosidad, sino a la espiritualidad. Esos deben ser los elementos que acompañan una evangelización en la actualidad. No tanto religiosidad, sino espiritualidad, que son dos conceptos muy, muy diferentes. Preguntas. Muy bien. Entonces, estamos hablando de las partes constitutivas del ser humano en una antropología veterotestamentaria, y estamos hablando en este momento del concepto de carne, que en el hebreo es el concepto basar. ¿Listo? Y dijimos que la carne puede consumirse por el deseo del Señor y que la carne también, según el texto bíblico, puede alegrarse. Según el Salmo 16:9 dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Cuidado, mi carne también reposará confiadamente. Entonces, esa carne puede alegrarse. Hay algunas traducciones que van a decir algo un poco diferente, pero el concepto básicamente es ese, es la carne la que se alegra. Pero también, por otro lado, la carne es la que teme. Mire lo que dice en el Salmo 119, versículo 120. Es la carne la que ¿qué? La que también va a temer. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Entonces, la carne se puede consumir por el deseo del Señor, puede alegrarse, pero también puede temer.
Y también la carne en el ser humano se va a relacionar con las funciones básicas. Funciones como cuáles, por ejemplo, como la sexual. En Ezequiel capítulo 23, versículos 20 al 21, habla de el carnal, el ardor carnal de los asnos. Leamos por favor ese texto. Ezequiel capítulo 23, versículo 20 y 21. Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos, y cuyo flujo como flujo de caballos. Así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud. Aquí habla entonces de la carne refiriéndose a la parte sexual. Obviamente esto es una comparación que el Señor está haciendo de la búsqueda del pueblo de Israel por los egipcios y sus dioses y su ayuda, y no por el Dios de Israel. Y habla del ardor carnal de los asnos. Literalmente lo que dice acá es el pene de los asnos. Y entonces habla del cuerpo, de la carne como tal, como relacionada obviamente con esta parte sexual. Claro, y es normal, ¿no? Entonces, pero cuidado, por otro lado, ¿se acuerda que al principio les empecé diciendo que la idea de cuerpo, de este cuerpo, de la parte material, no es, como principio de pecado, no es del Antiguo Testamento, no, sino que eso es una influencia griega. Por ejemplo, está en el libro de Sabiduría, capítulo 9, versículo 15. Mire lo que dice ese texto. El cuerpo perecedero pesa sobre el alma y entorpece el espíritu. Acá, en este libro de Sabiduría, capítulo 9, versículo 15, es cuando se empieza a forjar la idea de la carne como principio de pecado, el cuerpo como principio de pecado. Recordemos que este es un libro deuterocanónico, ¿cierto? Y que el libro de Sabiduría tiene una influencia helénica. Y recordemos que le dije desde el principio que la gran diferencia entre el concepto antropológico veterotestamentario con el concepto antropológico neotestamentario es que en el Nuevo Testamento las partes constitutivas del ser humano están en abierto antagonismo. La parte inmaterial, es decir, alma y espíritu, están en abierta enemistad con el cuerpo. Esos dos son enemigos, no se pueden ver, no se pueden tolerar. El alma y el espíritu siempre buscan lo bueno, lo de arriba, lo celestial, lo espiritual, mientras que la carne siempre está buscando lo bajo, lo pecaminoso, saciarse de pecado, según ellos. Pero en el Antiguo Testamento, la carne no es principio de pecado. En el Antiguo Testamento, la carne no está en enemistad contra el alma y el espíritu. No están. Son uno solo. El ser humano es un ser integral, ¿correcto? Y cuando todo el ser humano es bueno, es porque todo el ser humano es bueno. Y cuando el ser humano es malo, es porque todo el ser humano es malo. Entonces, ¿de dónde o cómo fue que se trabajó esto? ¿De dónde fue que partió? Del libro deuterocanónico Sabiduría, capítulo 2, capítulo 9, perdón, versículo 15, el cuerpo perecedero pesa sobre el alma y entorpece el espíritu. En el Antiguo Testamento no fue así. Muy bien. En el Antiguo Testamento, cuidado, esto era lo que les estaba diciendo ahorita. Es la carne la que distingue cualitativamente al hombre de Dios, en oposición entre la debilidad y la fuerza, en oposición a la búsqueda de Dios o no. Es decir, una persona está buscando de Dios, sí o no. Eso depende precisamente de esta cualidad que tiene el ser humano como tal. Leamos algunos de esos textos, por favor. Alguien que me colabore con algunos. Génesis 6:3, Isaías 31:3, o 40 del 6 al 8, o 49:26, o Jeremías 17:5. Algunos de esos textos leamos, por favor. Dice Génesis 6:3. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de vida no pasará de 120 años. Está. Entonces, aquí está tratando de calificar cualitativamente la carne, al ser humano, y se refiere a la carne. Entonces, ese ser humano ha hecho cosas
equivocada. Recuerde que ese texto de Génesis 13 es cuando dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y cogieron entre ellas, etcétera, etcétera. Y entonces habla de algunas cualidades de este ser humano, que obviamente son cualidades negativas. Es decir, cuando hablo de cualidades, es algo que lo está calificando, ¿no? Es decir, está diciendo cosas de ese ser humano. Entonces, ahí está, muy bien. Leamos, por favor, otros textos de esos. Mire lo que dice, por ejemplo, Ezequiel 21, 4 y 5. Y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto, mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte. Y sabrá toda carne que yo, el Señor, saqué mi espada de su vaina. No la envainaré más. Fíjense que aquí el versículo 4 está, reitero, calificando cualitativamente al ser humano. En cuanto a que dice que cortaré de ti al justo y al impío. ¿Listo? Entonces, hace una distinción entre justo e impío. Muy bien. Entonces, ¿y cómo lo utiliza la Biblia ese aspecto? Utilizando la palabra basar, la palabra carne. Muy bien. Preguntas de este concepto de carne. Preguntas del concepto de carne en el Antiguo Testamento. La palabra para carne en el griego es sarx. Pero como aquí estamos viendo solamente teología del Antiguo Testamento, entonces por eso hablamos de esto. Preguntas de este aspecto de la carne, solamente de la carne. Bueno, muy bien. Entonces hablemos de otra palabra en el hebreo para referirnos al ser humano. En este caso es la palabra lev. Lev es en el hebreo es la lamed y la letra bet, acompañada de una vocal seré. Lev. Esa es la palabra para corazón en el hebreo. Lev. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el corazón es el órgano de los sentimientos. Cuidado, es el órgano de los sentimientos. Es el órgano de las actividades. Pero también algo bien curioso, el corazón en el Antiguo Testamento es el órgano del entendimiento, de la inteligencia, de los procesos intelectuales. ¿Sabía usted? Fíjese, reitero, ¿por qué se da eso? Porque en el Antiguo Testamento no hay todavía un abordamiento científico ni un tratado sistematizado de lo que incluyen las partes constitutivas del ser humano y cuál es la función de cada una. No, no hay eso. Entonces, por eso en el Antiguo Testamento vamos a ver que hay varias digamos, funciones como estas que le estoy leyendo y que ahorita vamos a ver en algunos textos bíblicos. Funciones que se le atribuyen al corazón. Por ejemplo, reitero, como la inteligencia. Nosotros en este momento sabemos que obviamente no, que la inteligencia es en el cerebro, ¿cierto? O que los procesos intelectuales se dan en el cerebro, pero en el Antiguo Testamento se creía que se daban con el corazón. O, por ejemplo, la voluntad. Bueno, por el aspecto de la voluntad sí diríamos que lo volitivo en este momento sí tendría que ver más con el corazón, diríamos nosotros, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento se trabaja desde esa perspectiva. Muy bien. También el corazón en el Antiguo Testamento va a ser designado como el centro de los impulsos y de los sentimientos. Veamos, por favor, Génesis 16. Génesis 16. Y vamos a leer desde el versículo 2 al versículo 8. Bueno, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella, y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y lo dio por mujer a Abraham. Bueno, nosotros ya conocemos este asunto.
El asunto es que acá, en este capítulo 16 de Génesis, en esos versículos que están ahí, habla del corazón, ¿correcto? No se ve en el español, infortunadamente. No se ve en el español, pero en el hebreo está el término lev y habla de determinación y valor, hablando entonces de Agar. Y el corazón entonces tiene que ver con ese concepto acá. Infortunadamente, reitero, son traducciones que se hacen de esa manera y eso es muy normal de cuando se trabaja en el hebreo al español o el griego al español. Pero en lo que está en el original es precisamente hablando del corazón como el elemento a partir del cual se tiene una determinación y un valor. Es decir, valor de hacer algo, ya la determinación de hacer algo. Y también por otro lado, el corazón es un elemento a partir del cual se trabaja la intuición y la clarividencia. Por ejemplo, como Segundo de Reyes. Mire, este texto es bien interesante. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 26. Dice así, él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió a su carro a recibirte? ¿De qué está hablando acá? Aquí le está hablando Eliseo a su siervo Jesse, que recordemos que había venido Naamán, que era un general sirio que era, leproso. Eliseo lo sana y entonces su siervo Jesse se da cuenta de un dinero o unos vestidos y unos presentes que le va a dar este personaje a Eliseo. ¿Recuerdan ustedes? Y él espera que se aleje un momento, un buen trecho el camino, este señor Naamán, y va y le dice, es que mi señor le manda a decir que por favor, que sí, que lo que le iba a dar, que se lo entregue, que es que le llegó una visita. Obviamente era mentira. Pero aquí lo que quiero ver es lo que quiero hacer notar es lo que le dice Eliseo a Jesse. Dice, y él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mire lo que dice el 26. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón? El corazón en este caso está siendo como la recepción de una intuición de parte de Eliseo, ¿cierto? Respecto a lo que hizo Jesse. ¿Clarividencia en qué sentido? Clarividencia pues significa ver claramente, ¿ya? Y aunque Eliseo está a la distancia, con su corazón, según el texto, él puede ver lo que está haciendo Jesse allá. Entonces, reitero, otro de los roles para corazón en el Antiguo Testamento es que tiene esa capacidad de ver mucho más allá que cualquier otra persona, de intuir lo que está pasando. Por otro lado, también el corazón es el centro de la fidelidad, de la lealtad en el Antiguo Testamento. Bueno, eso sí, la verdad, no ha cambiado mucho. Leamos Primero de Reyes 8:23 y Segundo Samuel 15:13. La fidelidad sigue estando en el corazón, ¿cierto? Primero de Reyes 8:23 dice así. Y dijo el Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, dijo, Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardes el pacto y la misericordia a tus siervos. Cuidado, los que andan delante de ti con todo su corazón. Aquí está hablando obviamente de la gente que guarda fidelidad al Señor y a lo que se conoce como el yavismo, como la religión yavista. Entonces, ¿cómo lo propone acá? Que andan delante de ti con todo su corazón. Entonces, el corazón se constituye en el centro de la fidelidad, de la lealtad al Señor, según este texto. Mire lo que dice 2 Samuel, capítulo 15, versículo 13. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Aquí estamos hablando de cuando Absalón quiere usurpar el trono de David y entonces viene a decirle un mensajero al rey que la gente no le está siendo fiel a David, que ahora le están siendo fieles a Absalón. ¿Listo? ¿Qué otro aspecto se le atribuye al corazón?
Igual que el término carne, ¿se acuerdan que les dije que el término carne se utilizaba como sinécdoque para hablar de todo el ser humano? También pasa lo mismo con el corazón. Mira lo que dice en Génesis capítulo 8, versículo 21. Y percibió el Señor olor grato y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Cuidado, acá el término corazón se utiliza como sinécdoque tanto para Dios como para el ser humano. Entonces, cuando el Señor decide que dijo el Señor en su corazón, no es que sea en su corazón, dice todo en su naturaleza Dios. Y también luego dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, no es que el corazón sea malo, es que todo el ser humano es malo. Entonces, el término corazón también se utiliza en la Biblia como sinécdoque para referirse a la totalidad del ser humano y su manera de actuar. Por otro lado, el corazón también en la Biblia está puesto para describir o designar o nominar a la conciencia. El texto es como 1 Samuel 25:31. 1 Samuel 25:31, que dice así: entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando el Señor haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Bueno, y es que, ¿dónde está ahí el término corazón? En el español no lo colocaron, pero en el hebreo sí está. En el hebreo sí está. Reitero, pues son situaciones con las cuales juegan las traducciones, ¿no? En este momento ellos decidieron traducir esa palabra de otras maneras. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Entonces, ahí está el concepto de corazón en el hebreo. Pero también al corazón, curiosamente, también se le va a designar la potencia y el deseo sexual. Curiosamente, porque reitero, en la actualidad, ¿no? En la actualidad se le designaría la potencia sexual a cualquier otro órgano del cuerpo menos al corazón. Claro, sabemos que obviamente también la parte sexual está como alineada con el sentimiento. Definitivamente no siempre podemos decir que es solamente sexo como acto corporal y ya, no, sino que también está relacionada con el amor desde esa perspectiva. Pero es curioso que en la Biblia lo trabajen de esa manera. Leamos por favor Oseas capítulo 4, versículo 11. Alguien que me ayude por favor con Job 31:9 o Proverbios 6:25. Mientras tanto yo busco el texto de Oseas capítulo 4, versículo 11. Dice Job 31:9. Si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si he codiciado a la mujer de mi prójimo. Sí, sigue leyendo, por favor. Si mi corazón fue ¿qué? Si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si he codiciado a la mujer de mi prójimo, entonces que mi esposa sirva a otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella. Ahí está. Entonces fíjense que ahí está relacionando también el corazón, reitero, con el deseo sexual, ¿ya? Si mi corazón fue seducido, pues la verdad es que no. Ahí está hablando de la relación sexual. Y curiosamente ese texto es bien interesante en algunas otras versiones porque habla de que, de si yo fui, leamos ese texto en otra traducción y verás. Leíste el de Job 31, ¿no? Sí, pastor. Yo tengo Proverbios 6. Bueno, por favor, léelo. Proverbios 6:25 dice: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Ahí está.
Fíjese, y ahí está hablando no es de tener una relación, digamos, sentimental, sino una relación sexual. O por ejemplo, mire lo que dice el Job 31:9 en otra traducción que es bastante interesante. Si fue mi corazón engañado cerca de mujer y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, cuidado, y sobre ella otros se encorven. ¿Qué significa eso de si sobre ella otros se encorven? ¿De que le hagan venias como respeto? No, que tengan sexo con ella. Eso es un eufemismo. La Biblia utiliza muchísimos eufemismos cuando se refiere a relaciones sexuales o cuando se refiere a los genitales. Siempre la Biblia es riquísima en eufemismos cuando se refiere a la parte sexual, porque pues la parte sexual siempre ha sido como tabú y todo ese asunto, ¿no? Entonces aquí dice, sobre ella otros se encorven. ¿Sí ve? Reitero, a lo que se refiere es otras personas, otros hombres tengan sexo con ella. Muy bien. Entonces, reitero, el corazón también se asocia a la potencia y al deseo sexual en el texto bíblico. ¿Qué otro aspecto tenemos del corazón? Es en el corazón, según la Biblia, que se albergan los talentos naturales de una persona. Curiosamente, mire lo que dice el Éxodo, capítulo 31. Es ahí donde una persona tiene esos talentos o dones naturales. Éxodo capítulo 31, versículo 6. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que lo que te he mandado. Aquí está hablando de la construcción del tabernáculo y está hablando de cómo el Señor coloca sabiduría en el corazón de la gente, es decir, refiriéndose a los dones que tiene la persona, dones, por ejemplo, para trabajar el hierro, la madera, los tejidos y todo ese asunto. ¿Y dónde los ubica el Antiguo Testamento? Ahí, en el corazón, ¿cierto? También el no prestar atención, es decir, el de estar distraído. Este texto es el texto de cuando muere la mamá de, mire lo que dice 1 Samuel capítulo 4, versículo 20. Y el tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo, mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasa la gloria de Israel. Aquí están hablando de una de las esposas de los hijos del sacerdote Elí. Y claro, ahí otra vez reitero que qué pena con ustedes, pero es que hay las palabras que están en el hebreo no las traducen. Aquí sencillamente dice que ella no se dio por enterada, pero lo que está en el hebreo es que su corazón ya estaba, es decir, ella ya había muerto. Ella ya había muerto y por lo tanto no se dio cuenta de ese último aspecto que tuvo lugar. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, cuidado, ni se dio por entendida. Ese ni se dio por entendida es su corazón ya había fallecido, ¿ya? Entonces, también se le atribuye ese aspecto de estar como atenta, de estar como vigilante y como consciente, se le atribuye al corazón en el texto bíblico. Pero por otro lado también cuando una persona es como falta de entendimiento, en la Biblia también se le atribuye esa falta de entendimiento al órgano que nosotros conocemos como corazón, según dice Jeremías 5:21. Jeremías 5:21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. Cuando una persona es falta de entendimiento en el Antiguo Testamento, se refiere a que no tiene corazón. Y ese referirse a no tener corazón, lo que significa es que esta persona está sencillamente desenfocada intelectualmente. O también el concepto de corazón tiene que ver con el enamoramiento. En textos, por ejemplo, como Génesis 34:3. El enamoramiento en el Antiguo Testamento también se le atribuye al corazón. ¿Listo? Preguntas. ¿Qué preguntas tenemos?
A ver, de todo lo que hemos hablado de basar, carne, y hemos hablado de lev, corazón. Preguntas. Pastor, ¿y ¿puede haber alguna relación entre el corazón y la carne? ¿Fueran? Sí. Por ejemplo, vimos acá que, ¿se acuerda que dijimos que, por ejemplo, a la carne se le atribuye el deseo sexual, al corazón también se le atribuye el deseo sexual? Que en la Biblia se utiliza la palabra basar, carne, para referirse al ser humano en su totalidad, pero también utiliza la palabra corazón para referirse a ese mismo aspecto. ¿Ya? Entonces, al término carne también se le atribuyen varias de las actividades o de los sentimientos del ser humano. Recuerdan que dijimos que, por ejemplo, que la carne se alegra. Entonces, con el corazón también hay esos procesos. Entonces, lo que nosotros vamos a notar en el Antiguo Testamento con estos, digamos, estas maneras de ver las diferentes partes constitutivas del ser humano, es que en el Antiguo Testamento vamos a ver coincidencias en lo que se le atribuye a uno o a otro órgano. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mire acá, curiosamente, con el corazón es que se piensa, o con el corazón es que una persona demuestra que tiene talento para X o Y cosa. Curiosamente, nosotros, reitero, hoy no podríamos decir eso. Y otros partes constitutivas del ser humano que también las vamos a ver de esa manera, atribuyéndoles cosas que en la actualidad diríamos, no, eso no es correcto. ¿Ya? Muy bien. Preguntas. ¿Qué otra pregunta tenemos? Pero, por ejemplo, ¿tiene peso lo científico? Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos cosas muy acertadas también, ¿no? Claro que sí. La verdad es que muchas de las cosas que dice el Antiguo Testamento sobre estos diferentes partes constitutivas del ser humano que están vigentes, sin duda están vigentes. Otras quizás no, porque de todas maneras no es tan fácil. ¿Y por qué no es fácil? Fíjese un ejemplo. Una persona dice, le dice a otra te amo. Pero cuando le dice a otra te amo, ¿cuántas partes constitutivas del ser humano están involucradas en ese te amo? ¿Cuántas? Usualmente nosotros utilizamos el símbolo del corazón para decir te amo, ¿cierto? Pero ¿realmente es así? ¿Solamente? No. Hay un sentimiento que nace. Yo personalmente no creo que el amor sea una decisión. No creo eso. Creo que el amor es algo que nace, que brota, que fluye. Permítame, conecto esto. Creo que el amor es algo que brota, que fluye, que nace, y cuidar eso que nació, eso sí es una decisión. Decidir si yo lo cuido, si yo lo cultivo, lo riego, eso sí es una decisión. ¿Ya? Pero y me disculpan por favor lo que les voy a decir, es una de las grandes mentiras que se enseña en la iglesia. El amor es una decisión, falso. Y se lo ilustro de esta manera. Las damas que están acá me podrían decir de aquel hombre que las corteja o que las cortejó en un tiempo, que fue un buen hombre, que las trataba bien,
pero usted dice, de pronto cuando una amiga le dice, mi hija, hágale, amiga, se ve que la quiere harto, porque, y usted muchas veces le dijo, no, es que no me gusta, es que realmente no me atrae. Pero mire, si es tremendo partido, sí, pero es que no me atrae. Y sin duda Roland y yo como hombres también podremos decir, porque de pronto también, feito yo y todo, pero hay veces que hay mujeres que dicen ciertas cositas. Y hay una mujer que de pronto le mueve el piso a uno, pero hay otra que no. Y puede ser una persona que es buena gente, que se ve que lo aprecia a uno, que lo quiere a uno, que se podría tener una relación, que uno dice, es excelente persona, pero realmente es que, qué pena, es que no me llega, no me gusta, no me motiva. Si el amor fuera una decisión, uno diría, bueno, voy a amar a este hombre, voy a amar a esta mujer, porque sí, realmente es excelente persona. Y yo sé que hay gente que toma la decisión de tener una relación con alguien y es una decisión de acá. Es decir, no es que le inspire mucho, no es que le motive mucho, pero sí, voy a tener una relación con este hombre porque definitivamente me gusta o qué sé yo. Pero cuidado, eso no es amor. El amor es algo que nace, el amor es algo que nace, ¿cierto? Pero ¿dónde podemos decir nosotros entonces que está ubicado el amor o que cuáles son los órganos que involucran ese amor? Entonces, yo puedo decir que, listo, el corazón, como usualmente lo hacemos, pero cuidado, también está la razón en el sentido de qué, en el sentido que dije, toma la decisión de toma la decisión de decir yo cuido ese amor y cuido a esa persona. Ahí ya hay un aspecto del cerebro. Pero cuidado, como esa persona se ama, también se desea. Y cuando se desea, entonces también se quiere tener sexo con esa persona. Pero el sexo ya se tiene es con la parte física. Ya eso involucra el cuerpo, como en los besos, en las caricias y en el coito. Ya se involucra el cuerpo. Entonces, usted tiene que terminar diciendo que para expresar el amor que tiene por esa persona, usted utiliza todo su cuerpo. Los sentimientos también están ahí. ¿Y dónde se involucran los sentimientos? ¿Cómo diríamos nosotros? ¿Dónde están los sentimientos? ¿En el corazón? ¿En la mente? ¿En el alma? ¿En el espíritu? ¿Dónde están los sentimientos? Entonces, fíjese que desde esas perspectivas no es tan sencillo y estamos en el siglo XXI. Pero aún en el siglo XXI, con todo este conocimiento, con todo centros de procesos psíquicos, centros de procesos físicos, centros de procesos volitivos, y con estudios sistematizados que hay de todos esos elementos constitutivos, pero aún no se puede tomar la decisión de si finalmente dónde es que se asienta cada uno de esos elementos o sentimientos, emociones, decisiones. Porque ahí una vez más se ve reflejado la integralidad del ser humano, la integralidad. Y por eso es tan complejo. Entonces de ahí que nosotros de pronto decir o hablar de la deficiencia que tiene el Antiguo Testamento al atribuirle al corazón el deseo sexual. Perdón, ¿por qué hacen eso? No estaban demasiado atrasados. No están tampoco tan atrasados. Es que no es tampoco tan sencillo identificar y establecer hasta dónde llega, dónde parte y hasta dónde llega X sentimiento en cuál parte constitutiva del ser humano. ¿Sí me hago Pero entender? pastor, por ejemplo, no sé, he escuchado que en el Antiguo Testamento, bueno, cuando se casaban, la mayoría de, bueno, los esposos eran mayor que la esposa, ¿no? O sea, ¿era tradición eso? ¿Es así o no es así? Yo he escuchado que, bueno, el hombre era mayor, mucho mayor que la pareja, ¿no? Eso era algo, digamos, como muy similar a la actualidad. No podemos decir que absolutamente todas las parejas el hombre era mayor que ella, ¿no? Ah, no, no, ajá, que yo he escuchado eso, ¿no? Que Eh, la mayoría, pues, de matrimonios en esa época, pues, se daban en así. se pretende que fuera así por la responsabilidad que recaía
sobre los hombros del macho como tal, del hombre, porque recordemos que como es una época patriarcalista, la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, tiene una perspectiva patriarcalista 100%, porque pertenece a una sociedad patriarcalista, ¿correcto? Recordemos que hablando de ese aspecto, la mujer en el Antiguo Testamento es pertenencia, es propiedad del varón, que eso es lo que le dice Boaz cuando la primera vez que ve a Ruth, se acuerda que le a un criado, y ¿de quién es ella? ¿De quién es esa mujer? ¿De quién es? Ojo, propiedad. Y se acuerda qué dice la Biblia en el Éxodo 20, en los 10 mandamientos, queda consignado curiosamente, ¿dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer en ese Éxodo capítulo 20? Está entre las propiedades del varón. Es lo que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo. Cuidado, ni siquiera está en primer lugar. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, y cuidado, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Se da cuenta que coloca a la mujer dentro de las pertenencias del varón y ni siquiera la coloca en primer lugar, sino que coloca la casa en primer lugar. Entonces, desde esa perspectiva, obviamente se espera que sea un hombre capaz de lidiar con esos roles que le ha asignado la sociedad patriarcalista. Entonces, ahí hay que ver esa situación. Ahora, por otro lado, también hay que tener en cuenta, cuando en la Biblia se habla de matrimonios, ojo con este dato, no se está hablando de gente de 25, 30, 40 años, no, no. Se está hablando de gente muy joven, porque recordemos que la expectativa de vida en ese tiempo es muy corta. No, no vayamos a creer que como en Génesis 5 habla de gente que vivió 300 años, 900 años, 600 años, entonces que todo el mundo vivía así. No. Recordemos que esas cifras numéricas en la Biblia no son literales. Eso no es literal. ¿Ya? Que la expectativa de vida, la longevidad de vida es mayor cuando allá o acá, pues es mayor en este momento. La expectativa de vida de esas personas era muy, muy pequeña. ¿Ya? Por ejemplo, es muy fácil decir que, digamos, una persona como la Virgen María, cuando recibe la noticia de que está embarazada del Espíritu Santo, esta mujer debe tener unos 13, 14, 15 años, por más por ahí unos 15 años, no más de eso. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, obviamente se espera de que el hombre sea un poco mayor que la mujer. Sí, muy bien. Preguntas. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, hablemos de el ruaj. Hemos hablado de basar, que es carne. Hemos hablado de lev, que es corazón. Y hablemos ahora de ruaj. Ruaj, que es espíritu o aliento. Tenemos que empezar diciendo que una cosa es el ruaj del Señor. Es decir, el Antiguo Testamento habla de un ruaj universal que está presente en todo momento, en todo lugar, que está presente incluso allá en el Génesis capítulo 1, cuando dice, mire lo que dice en el 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuidado. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese ruaj, ese espíritu del que habla ahí es el ruaj. Y ese ruaj es el Espíritu del Señor. Y cuidado, cuando hablamos del Espíritu del Señor, estamos hablando del Ruach HaKodesh, el Santo Espíritu. No vayamos a pensar que el Espíritu Santo, como muchas veces se cree o se piensa, que el Espíritu Santo
solamente empezó a actuar allá en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Como dice que cuando venga sobre nosotros, eso significa que no estaba. Hasta ahora hay en Hechos 1:8, ¿está viniendo el Espíritu Santo? No, ese Espíritu Santo está vigente desde el primer momento de la creación. Cuando dice ahí que el Espíritu del Señor estaba sobre la faz de las aguas. ¿Qué pasaría si yo les dijera a ustedes que todo ser vivo, no solamente los animales, no solamente los cristianos, porque se ha querido enseñar eso? ¿Quién tiene el Espíritu del Señor? Solamente el cristiano, ¿no? Espíritu del Señor tiene todo ser humano. Y Espíritu del Señor tiene no solamente seres humanos, sino los animales e incluso las plantas. Es decir, todo ser vivo tiene el Espíritu del Señor en su vida. Porque el Espíritu del Señor, el Ruach HaKodesh, es aquello que es vida. Toda persona, por el mero hecho de estar viva, tiene el Espíritu del Señor en su ser. Esto puede sonar muy a una herejía, pero no podría decirles otra cosa. Si les dijera algo más, estaría engañándolos. El Espíritu del Señor es ese principio vital que precisamente le da vida absolutamente a todo lo que tiene vida en el universo. Entonces, la Biblia va a hablar de un espíritu universal que es el Espíritu de Dios, y luego lo desemboca en el espíritu individual, el espíritu que está precisamente habitando en cada individuo. Son dos cosas diferentes, cuidado, pero íntimamente relacionadas. Cuando el ser humano tiene vida, es porque el Espíritu de Dios está dentro de él, porque el Espíritu del Señor, ¿correcto? Cuando el ser humano muere o cuando un animal muere, ¿qué pasó ahí? El Señor vino a recoger su vida. La vida que le había prestado a ese individuo, el Señor vino y la recogió. ¿Un violador tiene el Espíritu de Dios en su vida? Sí, desde esta perspectiva que yo le estoy diciendo. ¿Un ladrón o un mentiroso tiene el Espíritu de Dios en su vida? ¿O una persona que no sea cristiana tiene el Espíritu de Dios en su vida? Sí. ¿Por qué? Porque esa persona está viva. Y el que esté viva significa que tiene el Espíritu de Dios en su vida. El que tenga el Espíritu de Dios en su vida significa que esa persona está viva. ¿Cuándo esa persona muere? Cuando el Señor recoge esa vida de esa persona. No sé qué le parezca a usted esto, pero eso es lo que se puede decir del Ruach HaKodesh, y ahorita hablamos de el espíritu en el ser humano. Preguntas. Cuéntame, Roland. Pastor, entonces en base a esto, cuando le dicen a uno que bueno, que uno nace con un espíritu muerto, pero que ya cuando uno se entrega al Señor y que recibe a Cristo, que el espíritu se aviva y que entonces ya el espíritu pasa a morar en uno y todas estas cuestiones, ¿eso es algo inventado o qué? Es porque eso obedece, como le comentó, a una cosmovisión griega. La cosmovisión griega es la que propone eso, pero la verdad la cosmovisión judía no. La cosmovisión judía va a hablar de un espíritu del Señor, que reitero, es el que vivifica absolutamente todo, todo. Y desde esa perspectiva, el espíritu del Señor está actuando en ese ser humano. Lo que pasa es que obviamente el Señor actúa así con el ser humano, actúa hasta donde ese ser humano le permite estar. ¿Cuándo o cómo? Sencillamente, si ese ser humano le permite actuar, incluso también en la vida de nosotros. Si yo le permito actuar al Espíritu Santo de X o Y manera, Él actúa hasta donde yo le deje actuar. En ese caso, el Espíritu del Señor está actuando en la vida del ser humano, dándole vida, permitiéndole que se mueva, que sea un ser vitalizado. ¿Qué es lo que permite que ese ser sea vitalizado? El Espíritu de Dios en la vida del ser humano. Pero ya, por ejemplo, para tomar decisiones, a eso ya es otra cosa.
ahí el ser humano, ahí el Espíritu de Dios no está actuando. En cuanto a la voluntad, como el Señor le dio un libre albedrío al ser humano, entonces no está actuando en la voluntad de ese ser humano. Hasta ahí no llega, ¿ya? Esto es como, exactamente Dios actúa, por ejemplo, cuando el ser humano le permite, digamos, ¿por qué el Señor puede actuar con nosotros incluso en el hebreo? Porque le hemos permitido actuar en el hebreo porque nos hemos dado la paliza aprendiendo hebreo. Es un ejemplo. ¿Por qué Dios no puede utilizar a una persona, digamos, del común de una iglesia, a utilizarlo en hebreo o en griego o en teología? Porque no se ha capacitado para eso. Entonces el Señor lo que hace con su espíritu es utilizarla en aquello en lo que esa persona puede ser utilizado. El Señor trabaja de esa manera con el ser humano. Pasa exactamente lo mismo con la persona que permite que el Señor le trabaje en su área, en esa parte, ¿ya? Pero no actúa donde el ser humano no le ha permitido actuar. ¿Sí me hago entender ahí? Entonces, no, definitivamente se dice que está muerto espiritualmente es porque no deja actuar a Dios en esas áreas, pero realmente no es que esté muerto espiritualmente. Bueno, la verdad es que recordemos que hay 3 clases de muerte, no mínimo 3 clases de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Y se habla de que una persona está muerta espiritualmente cuando no deja actuar a Dios en su vida. No cuando no tiene el Espíritu de Dios en su vida, no es correcto decir eso. Porque reitero, desde la perspectiva que estamos planteando, toda persona tiene el Espíritu de Dios en su vida. Y cuando, bueno, ¿cuál es el contexto cuando la palabra dice que el Señor oró por los discípulos para que recibieran al Espíritu Santo? Bueno, Es una cosa diferente. Es una ajá. manifestación interna y visible del advenimiento del Espíritu Santo. Pero Ujú. reitero, no significa que el Espíritu Santo entonces en todo el Antiguo Testamento no existió, no actuó. No, sí actuó. ¿Sí? Ujú. ¿Sabe cuál es el libro por antonomasia que habla del mover del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Curiosamente, ¿saben cuál es? El libro de los jueces. En el libro de los Ujú. jueces es donde se ve más el actuar del Espíritu, el Ruach HaKodesh en el Antiguo Testamento. Todo lo que los jueces hacen, lo hacen bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, hay que modificar esos conceptos acerca del Espíritu del Señor. Muy bien. Pero bueno, eso lo vemos la próxima clase. ¿Listo? La próxima clase. Entonces, estamos en contacto. El Señor les bendiga, que estemos bien. Muchísimos éxitos. Pastor, Dios le bendiga. Saludos a todos. Luego. Muchísimas gracias. Feliz día para todos. Gracias, igualmente. El Señor les bendiga.